Nuestra historia comienza con nuestro protagonista, un hombre adulto llamado Atobe, en un viaje de negocios acompañado de sus compañeros de trabajo. Atobe también era conocido como el esclavo de la compañía, ya que el esfuerzo dedicado a su trabajo era encomiable. Todo gracias a que era el asistente de su jefa Igarashi Kyoka, jefa de la segunda sección de planificación, una mujer que mostraba una belleza radiante, siendo admirada tanto por hombres como por mujeres, teniendo a su alrededor un aire inalcanzable. A ojos de todos pudiera parecer la mujer perfecta, pero para el prota no podría estar más lejos de la realidad, aunque admitía que ciertamente la belleza de su jefa era increíble. El ser su asistente era una completa tortura. Ella tenía un pequeño gran detalle, y es que era una mujer completamente adicta al trabajo, y Atobe como su asistente se veía arrastrado a jornadas laborales completamente agotadoras para poder cumplir con su papel. Prácticamente a sus ojos Atobe veía a su jefa como una esclavista más parecida a un monstruo, pues nunca era suficiente, siempre le exigían cada vez más dejándolo completamente agotado. Un poco resignado y acostumbrado a su estilo de vida, trató de descansar un poco en su asiento mientras llegaban a su destino, y con paciencia cerró sus ojos lentamente, llenando su conciencia de una oscuridad profunda y de cierta forma relajante. Al poco tiempo comenzó a percibir rastros de luz, y su conciencia fue despertando poco a poco, al ser saludado por una mujer que lo veía tanto extrañada como sorprendida, diciéndole que ha dormido por mucho tiempo. El prota no tenía palabras que decir, pues la situación le pareció tan extraña y fuera de lugar que se quedó congelado por un momento tratando de procesar lo que estaba pasando enfrente de él. La mujer por su parte tampoco requirió que el prota mencionara nada, pues ella siguió hablando sorprendida diciendo que ha estado guiando a los reencarnados por mucho tiempo, pero era la primera vez que veía a una persona dormir tanto. El prota, algo aturdido y sin haber procesado todo todavía, se levantó rápidamente disculpándose y preguntando por reflejo sobre su compañero, pero la mujer de una forma natural le indica al prota que su compañero no se encontraba en ese lugar, pues él no murió. Esto dejó al prota sorprendido y con muchas preguntas en su cabeza, pero la mujer solo se inclinó con una profesionalidad y movimientos pulidos denotando que estaba acostumbrada a hacerlo. Le dio la bienvenida al laberinto. El prota observó su entorno y se dio cuenta de la bulliciosa actividad que había en lo que parecía ser el centro de una ciudad, pero había algo diferente en las personas que transitaban por las calles y los negocios. Pues todos vestían de una forma muy poco convencional. La mayoría de las personas que viajaban de lugar en lugar vestían armaduras parecidas a las de los caballeros medievales o portaban algún tipo de arma como espadas, bastones o arcos. Los negocios también en su naturaleza eran extraños, pues había vendedores de extraños frascos con líquidos de diferentes colores, herreros golpeando dura y rítmicamente el acero caliente en forma de espada, vendedores de tela y ropas que le recordaban mucho a las típicas convenciones de cómics, pero estas personas no parecían ser fanáticos de ninguna historia que él conociera. El prota se mantuvo aturdido ante todo lo que tenía delante, pero la mujer le comentó que su alma fue puesta a salvo en ese lugar y fue reencarnado como un aventurero, haciéndole entrega de una identificación, indicándole que como primer paso que tenía que hacer era ir al gremio para escoger un trabajo. Sin esperar las posibles preguntas del prota, rápidamente le indicó la dirección a donde tenía que ir mientras se despedía del prota deseándole una buena vida, mientras que el espacio donde se encontraba la mujer se cerraba pareciendo que nunca había existido en primer lugar. El prota desorientado siguió las indicaciones de la mujer y a medida que se iba acercando fue rápidamente interceptado por un sujeto mucho más grande que él, con un aspecto feroz, preguntando si acaso es nuevo en el lugar. Y rodeando con su brazo el cuello del prota le advirtió que no debería ir al laberinto solo pues no creía que quisiera perecer de nuevo. El prota, desconcertado por la palabra de nuevo, no pudo evitar preguntar a qué se refería este sujeto, pero el hombre de aspecto algo rudo, al ver la confusión del prota le preguntó si acaso no recuerda nada, aclarándole que ya pereció una vez y se reencarnó ahí. Ante esto la mente del prota por fin se puso a trabajar y recordó que él efectivamente había tenido un accidente en el autobús en el que viajaba con sus compañeros de trabajo. Después de eso recuerda haber despertado con aquella mujer mirándolo y explicando brevemente las cosas. Pero mientras el prota estaba procesando las realidades duras de su situación, todas las personas en el lugar se giraron para ver la entrada de lo que parecía ser una chica vestida con una especie de armadura ligera,
portando una espada, dirigiéndose a otra jovencita que parecía estar en la misma situación que el prota. La joven de la espada, al estar enfrente de la otra chica, se inclinó y pidió que por favor se uniera con ella en un equipo. Esto sorprendió tanto al prota como a la chica a la que se lo pidieron, pero las demás personas a su alrededor simplemente estallaron en risas. Esto no detuvo las acciones de la chica con la espada y siguió diciendo que en realidad estaba buscando a alguien para la retaguardia. Y aunque ella misma no era muy buena en la vanguardia, volviendo difícil el equilibrio del equipo, cree que si la chica se une puede aumentar rápidamente de nivel y llegar a funcionar como equipo. Las burlas de alrededor no hacían más que aumentar, burlándose y llenando de comentarios despectivos a la chica de la espada, pero con una firme determinación permaneció inclinada esperando la respuesta de la chica nueva. Ella, al ver la difícil situación en la que parecía estar la chica de la espada, decide tenderle la mano aceptando formar un equipo, y de esta manera las dos salieron del lugar hablando de sus siguientes movimientos. Por su parte, el sujeto que había interceptado al prota solo se burló, asegurando que no creía que durara mucho para ser añadida como otra de las víctimas de la espada de la muerte, y mientras se reía su atención fue llamado por nuevas personas que entraban a la sala, y rápidamente dejó al prota para acercarse a estas nuevas personas. El prota, quedándose sin palabras por el actuar de tal sujeto, decidió seguir su camino, hasta que una voz que había sido la causa de muchos dolores de cabeza sonó detrás de él, y lentamente se giró para llenarse de terror al ver que se trataba de su jefa. Su jefa, algo confundida, le pregunta por qué se asusta por encontrarla ahí. De hecho, le asegura que hay más como ellos. Personas nuevas parecen llegar en todo momento, por lo que la ciudad se adaptó a la presencia de personas de todo tipo. La jefa le comenta al prota que al parecer de los pasajeros del autobús solo ellos están ahí, preguntándose por qué fueron enviados a tal lugar, pero dejando esas preguntas sin respuesta para más tarde se estira y con una sonrisa que el prota conocía bien comienza a decir que es momento de ponerse a trabajar. El prota, al ver esto, despertó viejos traumas que le habían generado el nivel de estrés extremo al que se sometía en su antigua vida, sintiéndose totalmente reacio a tener que volver a experimentar tales cosas. Así que, tratando de cambiar la conversación, le pregunta a su jefa cuál es su especialización en este mundo. El prota se refería al trabajo que podías adquirir en el gremio para desarrollarte y subir de nivel, desbloqueando nuevas habilidades referentes al tipo de trabajo adquirido, muy parecido a esos juegos MMO. Sin embargo, la jefa, antes de contestar, le dijo que ya no son más jefe y subordinado, por lo que ya no se tenía que dirigir a ella con ese título. Después de eso explicó que ella es una valquiria, pudiendo usar lanzas y espadas a la vez que puede usar magia espiritual. El prota se sorprendió por lo flexible que parecía ser la clase de su jefa, pero antes de que fuera más tarde sutilmente dejó en claro que no planeaba formar equipo con ella. La jefa, al ser una mujer muy lista, de inmediato notó las intenciones del prota, pero para completa sorpresa del prota no insistió. Se dio la vuelta y aunque un leve gesto de lamento cruzó por su rostro, aún así, se recompuso rápidamente y se despidió del prota asegurándole que se arrepentirá por no haberla escogido. El prota, algo confundido por el cambio de actitud de su exjefa, no pudo evitar preocuparse, pues conociéndola normalmente hubiera declinado el rechazo del prota, obligándolo a viajar con ella, pero se consolaba a sí mismo pensando que estaría bien. Pronto fue llamado por una consejera del gremio para escoger su clase. Ella amablemente le explicó un poco más en profundidad cómo es que funcionaban las cosas en este mundo, explicando que gran parte de su sistema de vida, así como economía, dependía del laberinto, pues las riquezas y materiales que los aventureros obtenían de ahí, es lo que permitía a la economía circular. Desde ese momento el prota se convirtió oficialmente en un aventurero y la consejera le pidió que escogiera su trabajo, indicándole que no tenía que escoger uno en específico de las opciones que le aparecían, pudiendo incluso escribir exactamente el tipo de trabajo que prefiera. Pero era algo que la consejera le recomendó pensarlo muy bien, pues el tipo de trabajo que escogiera también afectaría en sus puntos. Estos puntos también son afectados al encontrar un tesoro, derrotar a un monstruo o incluso salvar a sus propios compañeros. Casi todo lo que haga en el laberinto modifica la cantidad de puntos que lo describen como aventurero. Puede ganarlos, así como también perderlos. Estos puntos deciden los rangos de los aventureros. De hecho, todo es decidido a partir de la puntuación de cada aventurero. Ropa, comida y lugar donde dormir, entre otras cosas, está establecido por los puntos. Siendo el rango más bajo la única posibilidad de dormir en un viejo establo,
Esta revelación sorprendió en gran medida al prota, pues ahora comprendía la importancia de tener una buena puntuación en el laberinto, cuestionando si fue una buena idea el haber rechazado formar equipo con su exjefa. Pero mientras el prota pensaba en escoger un trabajo con alta demanda, recordó la conversación de aquellas chicas a las que había observado cuando fue intervenido por aquel extraño sujeto, pensando en las palabras de la chica con la espada, buscando a una persona de retaguardia. Por lo que le preguntó a la consejera si acaso existe una buena demanda para tal puesto. La consejera amablemente explicó cómo el tener a alguien en la posición de retaguardia es todo un lujo como también necesario, pues es un trabajo que permite usar magia de recuperación y apoyo. Pero tiene la limitación de no poseer ataques potentes, por lo que no se pueden defender por sí mismos a diferencia de la vanguardia. El prota, tras escuchar estos detalles, aún así quiso probar con este tipo de trabajo. Así que decidido escribió en la posición de trabajo la palabra retaguardia, cuando de repente un extraño brillo inundó su visión. Cuando recuperó la vista, las palabras que había escrito cambiaron a caracteres que no conocía ni entendía. La consejera, al ver su trabajo, puso una cara rígida, y con una sonrisa forzada lo felicitó al ser aceptado para el trabajo que quiso, pero no pudo evitar preguntarle al prota qué clase de trabajo había escrito. El prota, algo extrañado por el actuar de la consejera, le comenta que lo que escribió fue literalmente retaguardia, preguntando si acaso había algo mal. La consejera se inclinó hacia el prota para decirle que nunca había visto nada como la tarjeta del prota, pues no importaba en qué idioma, siempre tenía que ser legible el tipo de trabajo escogido, pero en el caso del prota no puede comprender qué tipo de trabajo era el escrito. Por lo que le recomendó que tuviera cuidado, pues ese puede ser motivo para ridiculizarlo, o en el peor de los casos ser rechazado de todos los equipos. Ante estas palabras, un sudor frío recorrió la espalda del prota al lamentar su terrible situación, pues después de la explicación de la consejera, comprendía su precaria situación al ser rechazado de todos los equipos de aventureros. Estaba condenado. Saliendo con pasos pesados del gremio, el prota recordó el último consejo de parte de la consejera, que le recomendó la posibilidad de contratar mercenarios con cupones de cobre, dándole unos cuantos para usarlos hasta comprender más sobre su trabajo. Con un aire un tanto desanimado caminaba mientras analizaba sus habilidades, preguntándose la efectividad de ellas en combate real, pero no duró mucho con el ánimo bajo, pues se recompuso al recordar que por fin se había despedido de ser lacayo de una empresa explotadora. Por lo que se concentró en las prioridades que tenía delante, como primer paso el contratar a un mercenario que lo pueda ayudar en los combates iniciales, pero ante su sorpresa la pared a un lado de él de repente estalló, haciendo volar por el aire a lo que parecía ser un aventurero noqueado de un poderoso golpe. Saliendo del agujero recién hecho, apareció una mujer grande y fuerte con un parche de un ojo, amenazando al tipo noqueado, pues parece ser que este sujeto había intentado pasarse de listo con un mercenario que la mujer representaba. El prota, sorprendido por todo lo que se estaba desarrollando de repente enfrente de él, fue notado por la mujer del parche, la cual se presentó como Leila, la supervisora de una compañía de mercenarios. El prota rápidamente preguntó al respecto, pues es justo lo que estaba buscando. Leila le explicó que con los cupones de cobre que tenía, podía contratar a mercenarios subhumanos, siendo un semi-lagarto el único disponible por el momento. El prota, algo extrañado por la mención de un subhumano, no se detuvo demasiado en decidir seguir adelante, aunque algo incomodó al imaginarse a un lagarto enorme a sus espaldas. Era algo que tenía que hacer. Pero fuera de todas sus expectativas, el mercenario que acompañó a Leila para trabajar con el prota era muy diferente de lo que él esperaba, pues en vez de un lagarto enorme e intimidante, ante sus ojos apareció una chica de baja estatura, que parecía más humana que otra cosa, llamada Teresa. Ante esa confusión, Leila explicó que es una exhumana, revelando que, aunque raro a veces, algunos aventureros que perecen en el laberinto, renacen en forma heteromorfa convirtiéndose en subhumanos. Pero el problema era que la chica frente a él había perdido algo más que su humanidad, ya que ella solo se moverá si le ordena hacer algo. Prácticamente no tiene raciocinio propio, volviéndose como una máquina que solo ejecuta órdenes, por lo que es más apto convertirse en mercenaria. Leila, después de explicar unos cuantos más detalles al respecto, completó la contratación con el prota. Ahora fuera del local, antes de entrar al laberinto, el prota, con el poco dinero que poseía, compró un arma simple de novato, tratando de entablar una conversación con Teresa, pero fracasando en el intento,
pues a pesar de que ya Leila le había advertido, seguía sintiéndose incómodo ante la idea de que una chica como Teresa peleara. Pero lamentablemente el prota no podía hacer nada al respecto, ya que unirse a un equipo sin conocer verdaderamente sus habilidades solo supondría problemas. No le quedó más que seguir adelante, y de esta manera continuaron su camino hacia la entrada al laberinto, la cual estaba repleta de personas preparándose para ingresar. El primer laberinto, también llamado Campo del Amanecer, parecía más una ruina en el campo, pero aún así el prota no se lo tomó a la ligera, pero antes de poder ingresar, fueron detenidos por el llamado de un grupo de aventureros que se le acercó. El prota, confundiéndolos por su forma de vestir, supuso que eran como la primera persona que lo interceptó pescando novatos. Pero este grupo, al notar la confusión, se irritaron, pues no tenían nada que ver con aquel extraño sujeto. Ellos en realidad eran el equipo de apoyo, se dedicaban a ayudar a novatos como el prota, por lo que solo se acercaron para advertirle. Notaron que llevaba a un mercenario con él y explicaron que cuando eso pasa, suele ser porque el trabajo seleccionado era muy débil, por lo que le proporcionaron algunos consejos para mantener la seguridad al máximo. Después de eso, uno de los miembros comentó algo curioso sobre la cantidad de japoneses que últimamente habían llegado al laberinto. De hecho, momentos antes una hermosa valquiria que había ingresado en grupo también parecía ser japonesa. El prota rápidamente supuso que estaban hablando de su exjefa, por lo que no pudo evitar preguntar al respecto. Los miembros respondieron que había entrado con un grupo con diferentes trabajos, y ante esta mención el prota se relajó visiblemente, pues ella había sido capaz de unirse a un grupo, aumentando su seguridad. Aunque el jefe del equipo de apoyo bromeó pensando que la curiosidad del prota tal vez se debía a que la mujer pudiera ser su ex, dejándole en claro que todo eso ya quedó en el pasado, pues una vez que se reencarna es una nueva vida que se debe vivir al máximo. El prota no tuvo tiempo de explicar nada cuando el equipo se despidió, recordándole que ante cualquier cosa puede buscarlos para pedir ayuda. El prota ahora se acercó a la entrada con paso temeroso pero decidido, ya que en el laberinto cualquier cosa podría pasar y su vida pudiera verse amenazada en cualquier momento. Al ingresar, los recibió una planicie muy amplia, sorprendiendo al prota sobre todo porque no esperaba que fuera tan tranquilo, ya que pensó que desde la entrada ya tendría que estar peleando. Relajándose un poco, fue con Teresa para buscar un monstruo débil y poder probar sus habilidades. Y antes de que pudiera ir más lejos, a su lado pasó rebotando una pequeña bola de carne. El prota, al saber que se trataba de un monstruo, dudó por un momento sobre qué acción hacer, pero ya que estaba ahí decidió pelear. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pequeña bola de carne se movió a una velocidad increíble y estaba a punto de atacar el rostro del prota, asestando un golpe peligroso. Pero justo en ese momento Teresa se movió rápidamente para interceptarlo con su espada, protegiendo al prota del ataque inminente. Con algo de esfuerzo logró desviar la bola de carne, provocando que se impactara en el tronco de un árbol. El prota, al presenciar todo esto, le quedó claro el peligro al que estaba expuesto, y con un nuevo sentimiento de miedo recorrer su ser, le insistió a Teresa huir de ahí. Esto distrajo a Teresa y en un momento la bola de carne se lanzó de nuevo a la dirección del prota, provocando que Teresa se arrojara para salvarlo, recibiendo daño en el proceso. Paralizado por el impacto, el prota no fue capaz de hacer nada al respecto mientras la bola de carne seguía atacando sin piedad a Teresa, recordando las advertencias de Leila, cuando le aclaró que, aunque los subhumanos no tienen mucha conciencia de sí mismos, siguen sintiendo dolor y hambre como cualquier otro. Esto solo intensificó las preocupaciones y el sentimiento de culpa dentro del prota, pues no importaba la dificultad de la situación. Teresa se paró enfrente del prota protegiéndolo, dándole la posibilidad de que huyera. Esta vista dejó paralizado al prota, dándose cuenta de su impotencia y de lo mal que ha estado haciendo las cosas, proponiéndose cambiar en ese mismo momento con la intención de ser él quien la proteja y no al revés. Con ese nuevo sentimiento de determinación despertado en su interior, activó por primera vez su habilidad usando magia defensiva de nivel 1, cumpliendo su función de retaguardia. Y al momento siguiente la bola de carne se estrelló con lo que parecía ser una especie de barrera, protegiendo a Teresa, rebotando aturdido en el aire, y Teresa no desaprovechó la oportunidad, asestando un golpe crítico, derrotando a la bola de un movimiento. Preocupado, el prota se acercó a Teresa preguntando por el estado de su herida y disculpándose por su actuar. Comprendiendo lo que en verdad tiene que hacer, le agradeció sinceramente por protegerlo, diciendo con una sonrisa que de ahora en adelante él será quien la proteja y apoye.
Ese momento fue interrumpido al escuchar un grito no muy lejos de su posición. Al moverse para ver de qué se trataba, el prota se llevó la sorpresa de encontrarse a su exjefa y su grupo heridos y teniendo problemas. Tomando una rápida decisión, el prota le pidió a Teresa que fuera a buscar ayuda mientras él bajaba a apoyarlos, pero para su sorpresa Teresa no hizo caso a la petición del prota y también bajó junto a él para apoyarlo. Mientras abajo la situación estaba en un punto muy tenso, pues la mayoría estaban heridos y asustados, y los que parecían tener más experiencia solo estaban discutiendo entre ellos, pues estaban enfrentándose a un Redface, algo totalmente fuera de sus planes, y estaban muy conscientes de que con su equipo actual no iban a poder derrotarlo. La exjefa, estando al frente, ayudó a los otros novatos a esquivar el ataque de la criatura. Mientras se movía a una velocidad sorprendente, trató de tranquilizarse y les gritó que huyeran del lugar, pero mientras estaba ayudando a sus compañeros, el que parecía ser el líder del grupo activó una tarjeta con función para huir del lugar. Él y sus compañeros asignados escaparon del lugar, dejando a la exjefa sola con la criatura. Ahora, con un miedo creciendo exponencialmente, la exjefa no sabía qué hacer a continuación, sintiéndose completamente sola e indefensa. Fue en ese momento que el prota llegó, distrayendo la atención de la criatura con un ataque básico, corriendo preocupado al lado de su exjefa, la cual se sorprendió mucho al verlo aparecer en su ayuda. De inmediato le gritó que se fuera del lugar, ya que la criatura es extremadamente fuerte para que ellos la derroten, pero el prota, decidido a no huir más, atacó con mayor determinación. Teresa no se quedó atrás, lanzándose de frente contra la criatura. Logrando desviarlo de su posición y captando su atención mientras el prota atacaba desde la retaguardia, al ver al prota parado enfrente de ella, la exjefa no pudo evitar recordar la situación en su vida pasada. A pesar de ser una adulta funcional, la presión que su familia ejercía sobre ella era abrumadora. Llegaron al punto de incluso organizar un matrimonio arreglado para ella sin considerar su opinión al respecto. Así que solía utilizar el trabajo como un escape de su dura realidad, enfocándose en trabajar más horas para evitar pensar en todos sus problemas y no afrontarlos de frente, pero sin querer había pasado gran parte de esa carga a su mano derecha, su asistente Tobe. Ella era consciente de la carga de trabajo inhumana que recibía su asistente para no defraudarla, por lo que sentía un dejo de culpa carcomiéndola desde dentro. Todo el tiempo quiso disculparse y, después de reencarnar en este mundo, no quería seguir representando más cargas para él. Esa fue la razón por la que no insistió en formar equipo con él. Renovando su determinación, la exjefa se paró enfrente del prota sosteniendo firmemente su lanza. No queriendo huir más de los problemas, atacó de frente con todo lo que tenía para proteger al prota. El prota, aunque un poco aturdido, quiso usar su habilidad de apoyo, pero no tuvo efecto alguno, y ante sus ojos su exjefa recibió un ataque de lleno de parte del monstruo, provocando que saliera volando por los aires con una herida abierta y colapsando. El prota se quedó aturdido y quiso salir corriendo para atender a su exjefa, pero la criatura, ajena a su sentir, siguió atacando sin parar ni un momento, por lo que el prota trató de usar nuevamente su habilidad de defensa, y para su sorpresa esta vez funcionó, dejándolo extrañado sobre él porque hace un momento, cuando lo quiso usar con su exjefa, no tuvo efecto alguno. Fue en ese momento que recordó la descripción de su habilidad, pues estas ventajas solo se pueden usar con miembros que formen parte de su equipo. En ese instante se arrepintió de no haber aceptado a su exjefa en su equipo, ya que, de ser así, ella no se encontraría en esa situación. Por lo que desesperadamente trató de que su exjefa se uniera a su equipo. De esta forma las habilidades pasivas se activarían y habría una opción de salvarla, pero su exjefa no estaba precisamente consciente. Aún así, solo se quería disculpar con el prota por todo el daño que le provocó. El prota ante esto también comprendió que había cometido muchos errores en su vida pasada, y de cierta forma seguía huyendo, por lo que ahora, con una nueva oportunidad al renacer en ese mundo, no importa que nunca más huirá de ella de nuevo. Pidiendo el apoyo de Teresa, decidió usar todas sus habilidades para poder tener, aunque sea una mínima posibilidad de derrotar a la criatura enfrente de ellos, ya que eso es la única manera de que puedan sobrevivir a esta situación tan delicada. Utilizando su habilidad de defensa, evitaba que Teresa recibiera los ataques de la criatura, mientras que con su habilidad de ataque reforzaba el poder de los movimientos de Teresa, y con un análisis de los ataques de la criatura era solo cuestión de tiempo para debilitarla. Para su sorpresa, la criatura también aprendía a medida que la batalla se desarrollaba, haciendo de sus movimientos más difíciles de predecir. Pronto saltó muy alto,
para evitar atacar a Teresa, en la cual sus ataques no tenían efecto alguno, y apuntó a un objetivo más vulnerable. Al principio el prota pensó que se dirigía hacia él, pero pronto descubrió para su horror que a quien en realidad apuntaba es a su exjefa lastimada y completamente indefensa. Al ver esto el prota trató de correr lo más rápido que pudo para intentar protegerla, pero parecía que iba a ser imposible llegar antes que el monstruo. Fue en ese momento que Teresa utilizó sus propias habilidades acelerando a una velocidad increíble y en un instante se posicionó enfrente del monstruo. Fue cuando el prota aprovechó y activó su habilidad para reforzar el ataque de Teresa haciéndolo más potente. De esta forma Teresa realizó un combo de ataque que fue muy efectivo contra la criatura, dejando heridas visibles, terminando por lanzarlo hacia una roca provocando que se estrellara, ganando así la batalla tan tensa. Aunque sin tiempo de respirar, aún preocupado por la condición crítica de la exjefa, el prota le pidió a Terice que fuera a buscar ayuda del equipo de apoyo, mientras él trataba las heridas. En ese momento una leve luz envolvió el cuerpo del prota indicando la subida de nivel, pues la criatura a la que derrotaron fue lo suficientemente poderosa para poder pasar de nivel incrementando sus puntos de habilidad. Y ahora con estos puntos el prota podía desbloquear una habilidad de recuperación que ahora necesitaba más que nada. El prota trató de hablarle suavemente a su exjefa llamándola por su nombre esta vez, diciendo que la ayuda viene en camino, hasta entonces la sanará con su habilidad. Cubriendo con su saco el cuerpo de Igarashi, se posicionó en su espalda insistiendo en que se una a su equipo para poder usar sus habilidades con ella. De esta forma la exjefa Igarashi se unió al equipo del prota. Por otro lado, nos encontramos con la espada de la muerte, la chica que portaba la espada llamada Eritia, corriendo apresuradamente con su compañera hacia la ubicación del prota, pues había escuchado acerca del monstruo que se había visto en el lugar, algo con lo cual los novatos tenían que evitar a como de lugar. Mientras el prota analizaba la nueva habilidad que había adquirido, observando las estadísticas de Igarashi, notó que recuperaba 5 puntos de salud cada 30 segundos, notando cómo las heridas sanaban a simple vista como si no hubieran estado ahí desde el principio, lo cual fue sorprendente para el prota. Más tranquilo por la recuperación de Igarashi, sintió como un peso enorme se quitaba de sus hombros, relajándose visiblemente. Pronto escuchó cómo se acercaron 2 chicas preguntando por la ubicación del monstruo, dispuestas a ayudarlos. El prota las recordó del gremio cuando recién había llegado. La chica de la espada rápidamente observó su entorno y para su gran sorpresa encontró al monstruo tirado no muy lejos, claramente derrotado. Se acercó con cautela e incrédula confirmó que se trataba de un bata dama rojo. Esta criatura es suficiente para eliminar a equipos de nivel 3. Claramente no era algo de lo cual un equipo novato se pudiera encargar, así que con curiosidad le preguntó al prota si acaso existía alguien de alto nivel en su equipo. Pero el prota, dudando sobre cómo responder, simplemente dijo que había alguien más, siendo un subhumano. Esto dejó aún más preguntas para la chica, por lo que preguntó acerca de si tenía una habilidad especial, pero el prota con una risa algo apenada dijo que realmente no sabía a qué clase pertenecía. Completamente consternada, la chica de la espada se quedó observando al prota viendo un claro potencial, mientras que por su parte la chica que la acompañaba se presentó como Chiromiya Suzuna, entablando una conversación informal. La chica de la espada, después de analizar un poco la situación, se presentó como Eritia, y aunque sonara un poco repentino, le advirtió al prota sobre no decir nada al respecto sobre que pudieron derrotar a ese monstruo. Le explicó que, aunque esto le pudiera dar muy buena fama convirtiéndolo en un novato prometedor siendo solicitado por muchos equipos, entre esas personas pudiera estar un grupo en particular llamados la Brigada de la Noche Blanca. Le advirtió sobre estas personas y cómo no debería involucrarse con nadie que usara ese nombre. Cambiando de tema, le pidió su licencia de aventurero, y le mostró una función de la cual no tenía ni idea, colocando el cuerpo del monstruo dentro de la licencia como si se tratara de un espacio dimensional diferente para almacenamiento. Devolviéndosela al prota, le comentó que llevando esto a la tienda del gremio lo podrían convertir en armas y piezas de armadura, recomendándole una en particular. Poco después de eso, a lo lejos se oyeron voces, siendo el grupo de apoyo llegando para ayudar, traídos por Teresa. Rápidamente llegaron y trataron a Igarashi. El prota les agradeció a Eritia y a Suzuna por los consejos y el apoyo, despidiéndose de ellas para seguir su propio camino, pero sin que se dieran cuenta llamaron la atención de cierto grupo de personas sospechosas que observaban desde la distancia, teniendo en la mira a Eritia y su compañera.
Hasta aquí la primera parte de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.